Las 7 maravillas del mundo antiguo no son solo monumentos, son leyendas de piedra y bronce que han fascinado a la humanidad durante siglos. La Gran Pirámide, el Coloso de Rodas o el Faro de Alejandría son las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el mundo antiguo, y no es por poco. Se trata de monumentos épicos, enormes, con decoraciones preciosas y avances tecnológicos monumentales, pero ¿solo hay 7 maravillas? ¿Cómo fueron construidas? ¿Cuál fue el destino de cada una de ellas? Quédate hasta el final del vídeo para descubrir la respuesta a estas y muchas más preguntas. Yo soy David Posé y esto es Historia Verdadera. Por cierto, aprovecho para comentarte que este vídeo no habría sido posible sin la ayuda de Your Antiquarian, el nuevo patrocinador del canal. Se trata de una tienda en la que podréis comprar auténticas antigüedades romanas, etruscas, egipcias, griegas e incluso de la Edad del Bronce. Todas las piezas provienen de colecciones y subastas internacionales, cumpliendo estrictamente con las leyes de patrimonio. Podrás estar tranquilo ya que tiene una trazabilidad demostrable. Además de comprar, también puedes participar en subastas o incluso vender tus propias piezas. Así que ya sabes, si tu sueño es convertir tu casa en una auténtica domus romana, échale un vistazo al link que tienes en la descripción de este vídeo. Antes de hablar de ellas, hay que hacerse primero una pregunta clave. ¿Qué eran realmente las maravillas? El concepto de maravilla viene del mundo antiguo. Una maravilla sería un portento digno de verse, un auténtico prodigio de la naturaleza. Pero en este caso no estamos hablando de productos de la naturaleza, sino del hombre. Y es que no recibieron el título de maravilla por casualidad. Todas ellas son obras maestras que reúnen el arte, la magnitud, la tecnología y la ciencia dentro de un mismo edificio. Estas obras impresionaron a nuestros antiguos y es por eso que a partir del siglo II a.C. se comenzaron a confeccionar las listas de maravillas. Bien, ahora que sabemos qué es una maravilla, cabría preguntarse ¿cómo se llegó a la lista actual? Las primeras listas de maravillas comenzaron a aparecer, como hemos dicho, en el siglo II a.C., pero tienen un origen más remoto. Su primer precedente son los periplos, itinerarios de viaje. Estos periplos eran en principio meras cartas de navegación, pero conforme se va produciendo la expansión helenística, van a acabar convirtiéndose en auténticas guías de viaje. En estas guías se destacaban, por ejemplo, las distancias entre poblaciones y los puntos de interés más destacados de las mismas. Y es justamente aquí donde empezarán a entrar en juego las maravillas. A estos periplos se le van a ir añadiendo catálogos de monumentos dignos de ser legendarios. Es así como Antípatro de Sidón va a confeccionar la primera lista de maravillas, que incluye la muralla de Babilonia, los jardines colgantes, la estatua de Zeus en Olimpia, el Coloso de Rodas, las pirámides de Egipto, el mausoleo de Halicarnaso y el templo de Artemisa en Éfeso. Pero como habrás podido comprobar, hay un gran ausente en esta lista. ¿Dónde está el Faro de Alejandría? Pues con el paso de los años se fueron haciendo distintas listas de maravillas en las cuales fueron apareciendo, pues, distintos monumentos. Algunos de estos monumentos que aparecieron fueron, por ejemplo, un obelisco en Babilonia o el mismo templo que contenía la estatua del Zeus de Olimpia. Pero el primero en introducir el Faro de Alejandría en las listas de maravillas va a ser Estrabón. A lo largo de los siglos se fue refinando esta lista de maravillas y se fue estandarizando para llegarnos tal como la conocemos hoy. Hace más de 4000 años, a orillas del Nilo, los faraones comenzaron a construir las tumbas más impresionantes de la historia: las pirámides. La primera fue la de Djoser y era muy sencilla, era simplemente una superposición de mastabas. La técnica se fue perfeccionando generación tras generación hasta llegar a la gran obra maestra, a la pirámide de pirámides, a la Gran Pirámide de Keops, también conocida como Gran Pirámide de Giza. Espera, esta no es. Ahora sí, la Gran Pirámide de Giza. Keops tuvo una fama horrible en la antigüedad, y es que Heródoto lo retrató como un faraón completamente vil, cruel, despiadado... En fin, todo lo malo. Entre sus hazañas relata, por ejemplo, cómo habría colocado a su hija en un burdel porque necesitaba dinero. Pero bueno. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Su pirámide es completamente monumental. Mide 146 metros de altura, lo que lo hace el edificio más grande de la antigüedad. Además, originalmente no tenía el aspecto arenoso que tiene a día de hoy, sino que estaba recubierta por un revestimiento blanco de caliza. No pintado, sino que la caliza era blanca. ¿Y es cierto eso de que fue construida por esclavos? Pues no, esto es simplemente un mito más, como lo
lo de los aliens. ¡Oh, no! Las pirámides fueron construidas por trabajadores asalariados y estaban tan bien organizados que incluso construyeron un pobladito cerca para albergar a estos trabajadores. Finalmente, ¿por qué la vemos a día de hoy de color arenoso? Pues esto es así porque ya no tiene el revestimiento de caliza blanca. ¡Bravo! ¡Bravo! En el siglo XIV la Gran Pirámide fue utilizada como cantera y su precioso revestimiento acabó construyendo la gran mezquita del sultán Hassan en el Cairo. Se trata del monumento funerario de Mausolo, el rey de Caria, que fue ordenado construir por su mujer, Artemisia, que también era... ¿su hermana? Tras la muerte del rey en el 353 a.C., se dio inicio a la construcción de uno de los monumentos funerarios más impresionantes de la historia. Consistía en un monumento de 45 metros de altura constituido en 4 niveles, en los cuales se representaba a las principales civilizaciones del mundo conocido. El nivel inferior representaba a Persia. Consistía en una base escalonada que, como podéis ver, era bastante parecida a la tumba de Ciro. Este primer nivel estaba además rodeado de una gran cantidad de estatuas que representaban dioses, luchas ecuestres y combates mitológicos. En el segundo nivel estaba representada la cultura griega. Consistía en una columnata de nada menos que 36 columnas, y en cada espacio entre las columnas también había estatuas. El tercer nivel era el techo del monumento y tenía forma de pirámide, representando obviamente a Egipto. Finalmente, y encima de esta pirámide escalonada, se encontraba una estatua de bronce que representaba a Caria. Esta estatua representaba una cuadriga en la cual se encontraba Mausolo y su hermana, su esposa. Y ahora viene la gran pregunta. Si esto es un monumento funerario, ¿dónde estaba enterrado Mausolo? Pues el sarcófago del rey se puso junto al de la reina en el primer nivel, el nivel persa. El mausoleo resistió siglos en pie hasta que un terrible terremoto lo derrumbó por completo en el siglo XIII. Sus piedras fueron finalmente reutilizadas para construir una fortaleza, acabando con los vestigios de lo que fue una de las maravillas de la antigüedad. La estatua de Zeus en Olimpia fue considerada una de las más grandiosas creaciones de la antigüedad. Para empezar, esta obra fue creada por el gran maestro escultor Fidias hacia el 430 a.C. Fidias esculpió esta maravilla justo después de hacer la Atenea del Partenón, y es que de hecho tienen bastantes cosas en común. Para empezar, las dos estatuas no son ni de mármol ni de madera, sino de algo mucho más caro. Se trata de estatuas crisoelefantinas, confeccionadas en marfil y en oro. Además, las dos estatuas tenían más o menos las mismas dimensiones, medían unos 12 a 13 metros de altura. La diferencia, la Atenea Partenos medía esos 12 o 13 metros estando de pie, pero es que el Zeus olímpico era sedente, es decir, estaba sentado, o sea que si se pusiera de pie básicamente destrozaría el templo. De hecho, es que los testimonios de la época decían esto mismo, que el Zeus parecía que no cabía dentro del templo que le albergaba. Y ahora cabría preguntarse, si es que fue una de las grandes maravillas, ¿cómo es que no ha quedado absolutamente nada de este tremendo coloso? Pues en el siglo V después de Cristo, tras el abandono del templo, la reforma cristiana y tal, pues la estatua se desmontó y se llevó a un palacio en Constantinopla. Y fue aquí donde, esta vez no por un terremoto, sino por un incendio, se acabó destruyendo por completo la gran obra maestra de Fidias. El templo de Artemisa en Éfeso tiene el honor de ser el primero en ser construido enteramente en mármol. Pero esto no es lo único impresionante de este templo. El templo original fue construido en el 560 a.C., aunque fue devorado por un terrible incendio causado por... ¿un pastor? Eróstrato era un pobre pastor que soñaba con hacerse famoso y para eso decidió meterle fuego a nuestro templo. De hecho, a día de hoy utilizamos la palabra erostratismo, que viene de Eróstrato, para referirnos a esas personas que se dedican a hacer actos vandálicos muy extremos, como por ejemplo meterle fuego a un templo, para simplemente hacerse famosos.
Le salió bien la jugada, supongo. Además de una coincidencia muy curiosa y que fue utilizada como una especie de augurio o presagio, es que el incendio se provocó justamente el mismo año en el que nació Alejandro Magno. Como sea, la reconstrucción de este templo es la que lo convirtió realmente en una maravilla. Al nuevo templo le añadieron 117 columnas de orden jónico, de las cuales unas 36 estaban decoradas en su zona más baja por relieves en el mismo mármol. Su interior además estaba muy fastuosamente decorado y una de las peculiaridades que tenía eran enormes lámparas de mármol. Finalmente el templo fue abandonado por culpa de la llegada del cristianismo y sus piedras fueron utilizadas como cantera para primero construir una fortaleza y posteriormente una mezquita. Los jardines colgantes de Babilonia, quizás la más enigmática de las maravillas, siguen siendo un rompecabezas para la arqueología. Y es que aunque sean archiconocidos por las fuentes clásicas, no se ha encontrado ni un solo resto arqueológico de su existencia. En cualquier caso, la construcción de jardines paradisíacos y aterrazados era algo bastante típico en Mesopotamia. De hecho, estoy seguro de que muchos conoceréis ya el mítico jardín de Nínive, que ha querido ser visto por algunos arqueólogos como los auténticos jardines colgantes de Babilonia. En fin, dejando esta teoría de lado, los jardines colgantes de Babilonia habrían sido ordenados construir por Nabucodonosor II, hacia el siglo VI a.C. Se dice que contaba con terrazas superpuestas a las que se accedía por escaleras, sostenidas por arcos y bóvedas y cubiertas por un sinfín de árboles y flores exóticas. Se cree que los jardines medían unos 32 metros, habrían estado rodeados por un muro y entre las terrazas habría una capa de asfalto para que el agua no goteara. En fin, como no se han encontrado restos arqueológicos, es imposible determinar su forma exacta, pero sí que sabemos que existieron unos jardines colgantes en Babilonia, ya que hubo testigos directos que nos dejaron su testimonio, como por ejemplo el mismo Alejandro Magno con sus compañeros. El Coloso de Rodas es probablemente la estatua más famosa de toda la antigüedad. Se trata de una enormísima estatua de bronce del dios Helios que construyeron los rodios en el 292 a.C. Esta estatua fue construida para celebrar la victoria contra Demetrio Poliorcetes, del que acababan de defenderse con éxito. De hecho, se dice que el bronce con el que hicieron la estatua no sería otro que el de los despojos del ejército macedonio. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Cuánto crees que medía? Pues la estatua en sí medía entre 32 y 35 metros de altura, pero si le añadimos el pedestal, llega a la friolera de nada menos que 45 metros de altura. Y ahora cabría preguntarse, ¿dónde estaba ubicado? ¿Realmente estaba ubicado en el muelle para que los barcos pasaran por debajo de sus piernas y pudieran quedarse admirados de la grandeza de Rodas? Pues lamento decirte que esto es un tremendo mito. Oh, no. No estaba ubicado en el muelle. Y además, resulta imposible que hubiera estado con una pata en un lado y la otra en el otro, ya que como nos presentan nuestros amigos de Arquicultura, pues tendría una forma bastante extraña. Lo más probable es que el coloso estuviera situado en la zona de la Acrópolis, de modo que se pudiera ver desde cualquier punto de la ciudad. Finalmente, el Coloso de Rodas acabó destruido por Kratos. Esto no era... Vale, ahora sí. Finalmente el Coloso de Rodas, tras 70 años en pie, se vino abajo por un terrible terremoto. Tras el derrumbe, los rodios hicieron una auténtica campaña de crowdfunding por toda Grecia para recaudar fondos para su reconstrucción. Pero ese dinero nunca se utilizó para reconstruirla. Sus restos acabaron tirados durante siglos y no se sabe muy bien qué ocurrió con ellos, pero es probable que fueran vendidos a un comerciante sirio de bronce. El Faro de Alejandría fue el último en introducirse en esta lista estándar de maravillas, ya que anteriormente normalmente se colocaba en lugar de este la muralla de Babilonia. Pero lo cierto es que cumple con los requisitos para arrebatarle el puesto. Para empezar, el Faro de Alejandría fue construido hacia el siglo III a.C. en la isla de Faros, junto al Gran Puerto. De hecho, llamamos a este tipo de edificios faro justamente por esa isla. Se trataba de una enorme torre de unos 100 metros de altura distribuidos en 3 niveles.
En lo más alto de la torre había un fuego siempre encendido, que no se sabe muy bien de qué tipo era, pero lo más probable es que fuera de tipo lucerna. Probablemente por medio de ascensores de poleas subían el material combustible a lo alto del faro. Además, para que la luz fuera focalizada y vista a largas distancias, se cree que la lucerna tendría acoplada un enorme espejo. En los otros dos niveles había centenares de salas para el personal de mantenimiento, el personal de seguridad, almacenes... Ahora cabría preguntarse, ¿cómo demonios se perdió esta enorme construcción que según algunos autores se veía a más de 50 kilómetros de distancia? Pues para variar hubo varios terremotos que lo fueron derrumbando, rompiendo siglo tras siglo. Y finalmente en 1480 se dio la solución definitiva. Sus piedras fueron a parar a la fortaleza de Qaitbay, en el mismo sitio. Así que si algún día viajas a Alejandría no vas a ver el faro, pero bueno, vas a ver por lo menos las piedras que lo construyeron en algún momento. Ahora que ya conoces las 7 maravillas del mundo antiguo, no puedes perderte este vídeo que tienes aquí en pantalla, donde vas a conocer a uno de los generales más brillantes y temidos de la historia, Pirro de Épiro.